de la utopía, sobre todo en eso se ve en la obra de Rubén Darío, Azul, en esta sección que apareció en la segunda edición de Azul, Medallones, donde Darío habla de los fakirs, solo menciona de los fakirs, los rajas y los elefantes, y también habla de Ramayana, un poema épico de la India. Y estas luces, pero los que incluyó Rubén Darío en este libro Azul, solo menciono de los fakirs, rajas, elefantes, eran las luces principales. Pero estas luces principales del movimiento modernista no viajaron a la India. Es algo muy curioso entender que Rubén Darío nunca viajó a la India, solo escribió, solo mencionó de los fakirs, los rajas y todas estas imágenes exóticas incluyó del Oriente en esta colección que se llama Medallones. Estas influencias eran europeas y se había incorporado de las tendencias literarias francesas como el romanticismo, el parnasianismo y el simbolismo. Pues estas luces principales, al principio, cuando se empieza a escribir o incluir la India en las obras, tienen estas influencias europeas, sobre todo de las tendencias literarias francesas. Más allá de estas luces principales del movimiento modernista, esta aproximación a la India se hace más gráfico en el siglo XX, con los intelectuales como Octavio Paz, Julio Cortázar, Severo Sarduy, también Augusto Dalmar de Chile. Voy a hablar de estos intelectuales en la diapositiva próxima. Muchos intelectuales latinoamericanos visitaron la India en el siglo XX y documentaron sus experiencias en varias formas como ensayos, novelas, escritura de viajes, poesía, etc. Se basaron estas obras en los viajes que emprendieron por el país, como Octavio Paz viajó en el norte, en el sur, en Rajasthan, en Mahabalipuram. Pues él y los otros intelectuales documentaron estas experiencias en sus libros, en las obras. Se puede dividir las obras de los intelectuales latinoamericanos en dos partes, o dos secciones, como las tareas diplomáticas o las tareas, los libros que habían escrito los embajadores y los otros, los literatos famosos de América Latina. Pues en las predilecciones de estos escritores se puede sentir nuevamente la influencia del movimiento literario europeo, el surrealismo. De eso voy a hablar cuando voy a hablar de estos dos textos, el texto de Octavio Paz, que se llama, el poema de Octavio Paz, que se llama India, y el texto de Severo Sarduy, que se llama Benares. Voy a hablar de la influencia, voy a subrayar cómo había influido surrealismo estos escritores. La repugnancia con el materialismo y la deshumanización de la tecnocracia de masas, la valorización de las culturas consideradas fuera de los límites de la civilización occidental, pues antes de los escritores latinoamericanos, los europeos habían visitado la India, habían escrito, sobre todo los franceses, los ingleses habían escrito mucho sobre la India, y también se llama, los estudios de la India se llama, en Alemania también habían estudiado India, habían visitado la India, y el estudio se llama indología. Pues, y también los europeos lo habían visto la India como la oposición binaria, pero en América Latina ellos acercan a la India que estaba considerada fuera de los límites de la civilización occidental, subyacen en la escritura de estos viajeros que duplicaron sus tareas burocráticas con la filosofía, especialmente, sobre todo,
en las obras de Octavio Paz, del chileno Augusto Dalmar, del chileno Miguel Serrano, Julio Barrenechea. Se centra aquí a través de esta ponencia, en las obras de los escritores latinoamericanos que han estado en la India en el siglo XX y en los tiempos actuales y han basado sus obras sobre su experiencia india. Muchos de estos escritores han tratado de encontrar una similitud entre las civilizaciones precolombinas de su tierra y la civilización del Valle del Indo. Tal vez eso depende del hecho que ellos comparten estas experiencias coloniales del pasado, pero como ya sabemos, ¿no?, que los colonizadores en ambas tierras eran diferentes. Pues los nombres, los literatos con tareas diplomáticas, los chilenos Augusto Dalmar, el cónsul en la India colonial en 1907, Miguel Serrano, Julio Barrenechea, como los embajadores chilenos en la India, el mexicano Octavio Paz como attaché cultural y también como el embajador, el colombiano Juan Alfredo Pinto Saavedra, que escribió el libro famoso Flor de Loto. El panameño Rogelio Sinan también fue el cónsul en la India colonial en 1938. Y los literatos como viajeros, la brasileña Cecilia Meireles, el argentino Julio Cortázar. Julio Cortázar viajó a la India 2 veces. La primera vez vino por un asunto personal, pero luego él publicó el libro, después de esta visita a la India, él publicó el libro Prosa del Observatorio. El cubano Severo Sardoy, que publicó Benares, el texto Benares de que voy a hablar, un soneto, que se llama Palabras de Buda en Sarnath, y también 2 de sus novelas famosas, Cobra y Metrea. Él publicó después de su visita a la India. El guatemalteco Rodrigo Rey Rosa, que escribió su libro 3 novelas exóticas después de su visita al sur de la India en 2000. La dominicana Josefina Baez, que publicó su libro que se llama Dominicanish. Ella vive en Nueva York y este libro es muy interesante. No he podido hablar de este libro, este texto, pero puedo darles el enlace que está en YouTube y se puede ver el Dominicanish en YouTube también. Pues como en América Latina el colonizador es diferente que la India, pues varios colonizadores y diferentes experiencias. Como el Occidente tampoco es monolítico. Eso es importante entender aquí, que las tierras latinoamericanas son tanto el destino como el receptor, como Macondo, pues que distingue la experiencia neocolonial de la de Europa. De Marie-Louise Pratt dice aquí, en Imperial Eyes, que voy a citar del libro, dice Marie-Louise Pratt que how do you make a destination for others into a home for the self? Dice ella que Macondo is brought into being as a destination and a receptor. Macondo is something like the underside of the whole corpus of European travel writing about America. Dice ella, Latin America's identity as a destination and a terminus is a condition of living and of writing. The neo-colonial predicament becomes an engine of self-invention. Writers such as Pilia, Garcia Marquez, and Quiroga work upon, and work through the configuration of relations that the neo-colony lives. This working through is a distinctive, energizing aspect of Latin American modernisms. Ella habla de los modernismos latinoamericanos, no del modernismo latinoamericano. Often it appears as a crisis, dice ella, often it appears as a crisis of belonging expressed in terms of travel. For example, most serious students of Latin American literature have read Alejo Carpentier's essay, De lo Real Maravilloso Americano. It is easy to forget that the essay is a travel account, a purposely dysfunctional one that marks the neo-colonial difference between the American traveler and his European counterpart. In this fascinating essay,
The neo-colonial difference is marked above all as a difference of authority, a difference in what one is entitled to claim to know about others. Carpentier opens the essay describing his travel to China, a catalogue of wonders which he concludes, however, that he did not understand. European travelers rarely express this kind of unease about the ignorance. Pues nos parece muy curioso lo que ha escrito Marie-Louise Prat en su libro Imperial Eyes. Teniendo en cuenta la estancia de los moros en la península ibérica por 8 siglos, Julia Ekushigyan dice en su libro Orientalism in the Hispanic Literary Tradition, in effect, Spain, and by extension Hispanic America, was not the initial conqueror, but the conquered, not the primary colonizer, but the colonized. La imaginación hispánica está llena de a spirit of veneration and respect for the Orient unparalleled by other Western European nations, dice Kushigian en su libro Orientalism in the Hispanic Literary Tradition. La mirada latinoamericana, como es muy distinta, como es diferente de la mirada europea, se puede estudiar esta mirada por el concepto del orientalismo propuesto por Edward Said. No obstante, cuando se hace una lectura minuciosa de las obras escritas por los intelectuales latinoamericanos, se encuentra que cada mirada es única y tiene raíces en los elementos de su propia cultura. En América Latina, cuando se lee las obras de los intelectuales latinoamericanos, como cuando se lee los libros escritos por Octavio Paz, Prosa del Observatorio de Julio Cortázar, o Cobra, o Benares de Severo Sarduy, o Dominicanesh por Josefina Báez, se ve que cada mirada, cada libro, cada aproximación es muy única y también tiene raíces en estos elementos de su propia cultura y de su propia experiencia también. Como Josefina Báez vive en Nueva York, pues tiene esta identidad nueva. Pues ella escribe de esta nueva identidad también en su libro Dominicanesh. No se ve a la India como su oposición binaria. Esta mirada latinoamericana no se ve a la India como su oposición binaria, como hemos visto en las obras europeas. Dice Kushigian que rather than entrapping the discourse of Orientalism in the enclosed space of a binary opposition, Hispanic Orientalism opens the space to an infinite blending of oppositions. Pues eso nos parece muy curioso, que no se ve a la India como su oposición binaria, sino hay un blending of oppositions. Y Kushigian lo concluye como el self-orientalism, pues el orientalismo de Edward Said funciona como el punto de partida, pero Kushigian lo concluye como el self-orientalism, donde se descubre el yo propio, que voy a hablar de este concepto también un poco. Primero podemos ver el poema India por Octavio Paz, que está publicado en Figuras y Figuraciones en 1999. Estas letras y líneas sinuosas que en el papel se enlazan y separan, como sobre la palma de una mano, son la India, y la pata de metal leonado, forjado por el sol, enfriado por la luna, su garra que oprime una dura bola de vidrio, y la esfera iridiscente, donde arden y brillan los millares de velas, que cada noche los devotos lanzan a navegar por lagos y por ríos. Son una profecía, un acertijo, la memoria de un encuentro, los signos dispersos de un destino. Son el cetro del azar, lo dejó al pie del árbol del tiempo, el rey de este mundo. A través de este poema, cuando yo leí este poema por la primera vez, me sentí que Octavio Paz nos está preguntando ¿qué es India? Y dice, ¿no? Son la India. Y también nos responde. En el mismo poema nos hace preguntas y nos responde a estas preguntas propias que ha hecho él. Y también nos presenta estas imágenes exóticas de la India.
a través de este poema, sobre todo esta parte, donde arden y brillan los millares de velas que cada noche los devotos lanzan a navegar por lagos y por ríos, que se puede ver esta imagen en las ciudades como Haridwar, estas ciudades famosas como Benares, Kashi. Se puede imaginar que estamos en alguna de esta ciudad, en una de estas ciudades exóticas de la India. Pero aquí a través de este poema, Octavio Paz habla del pasado, del presente y también del futuro de la India, que nos parece muy curioso. Él primero hace preguntas y luego responde, y también nos presenta a la India del pasado. Pues a los orientalistas solo les interesa el pasado exótico de la India, la antigüedad india. Sobre todo a los indologistas les interesa más el pasado exótico, el pasado clásico. Pero aquí Octavio Paz nos habla del futuro también. Cuando dice, la memoria de un encuentro, los signos dispersos de un destino, son el cetro del azar. Me parece eso muy curioso. A través de Benares de Severo Sarduy también se puede entender de lo que quiere decir, cómo ha visto Severo Sarduy a esta ciudad famosa. Los prospectos turísticos siempre tienen la razón. La prueba de esta frase leída en un folleto rojizo de tipografía brumosa: dejarás a Benares, pero Benares no te dejará. Algo en ti adentro habrá cambiado para siempre. Me parece que Sarduy no solo habla de Benares, sino habla de la India, porque cuando vino a India, cuando visitó después de su visita a la India, la primera visita a la India, él publicó su libro famoso, Cobra. Y cuando visitó a la India la segunda vez, él publicó su libro Maitreya. Pues creo que la India nunca le dejó. Eso lo dice en el contexto de Benares, esta ciudad famosa de Kashi, Benares, pero creo que se puede entenderlo en el contexto de la India. Para entender la mirada latinoamericana es importante entender la mirada del extranjero. La mirada del extranjero es distante de la del nativo porque se posan aquellos elementos de la otra cultura que son similares o diferentes. Cuando Octavio Paz escribió Vislumbres de la India, él habló del hinduismo. Hay un capítulo, una sección sobre el hinduismo, y dice que el hinduismo no es compatible con el nacionalismo, porque el hinduismo dicen free flowing y el nacionalismo es straitjacket. Pues hay muchos indios que le criticaron por lo que había dicho sobre el hinduismo, pero en mi opinión, la mirada del extranjero es distante de la del nativo, porque se posan aquellos elementos de la otra cultura que son similares o diferentes. Y también las opiniones y los temas inusuales que elige el extranjero para analizar no pueden coincidir con los del ciudadano del país, ya que nunca ha sido parte del sistema educativo nacional. Pues por el sistema educativo nacional, yo quiero decir las costumbres, las tradiciones también, ¿no? Aunque a veces sus inclinaciones pueden parecer prejuiciosas, sus ideas llaman la atención sobre lo que quizás han sido ignorado. Pues eso también nos ocurre curioso, nos parece curioso, porque muchas veces los nativos ignoran unos aspectos importantes por el tema de la política, por el tema de la polémica, pero al extranjero le llama la atención unas ideas que tal vez han sido ignoradas. Pues entender la mirada latinoamericana, a menudo se establece una relación de oposición con la India, pero nunca con el propósito de negarla. Pues cuando se lee estas obras escritas por los intelectuales latinoamericanos, se puede leerlo a través de la tesis saidiana del orientalismo, que él publicó en su libro Orientalismo en 1978, pero se
no, se observa que esta relación no está basada, o esta mirada no está basada sobre la relación de las oposiciones binarias, o no ve la mirada latinoamericana, no ve a la India como, como su oposición binaria. A veces sí, como la oposición, pero no como la oposición binaria, pero nunca con el propósito de negarla, sino con el propósito de sintetizar con la India. El barroco latinoamericano, que se caracteriza por el sincretismo, también juega un papel aquí, tomando una ruta borgesiana para descubrir el yo al comprometerse o cuando se aproxima, cuando se acerca con el otro, con la India. También se puede entender esta mirada latinoamericana a través de esta ruta que emprenden los intelectuales latinoamericanos cuando escriben sobre la India. Se construye el yo propio cuando se intenta entender el otro, que, como dice James Clifford en su libro Writing Cultures, The Poetics and Politics of Ethnography. Esta aproximación está marcada por una apertura, poliglosía y vulnerabilidad que se observa en la renovación del yo a través de una comprensión de la India con el uso de la paradoja, las yuxtaposiciones. Como hemos visto en estos textos de Paz, el poema India de Octavio Paz y este fragmento pequeñito de Severus Sarduy de su texto Benares, que ellos utilizan paradoja y las yuxtaposiciones. En el texto Benares, Severus Sarduy no solo habla de Benares, Benares, esta ciudad de Benares está marcada por el hinduismo y también por el budismo. También se sitúa Sarnath, el peregrinaje de los budistas en la misma ciudad de Benares. Pues Benares es en un sitio muy curioso para Severus Sarduy porque sintetiza las dos religiones, las dos ideologías. Hay dos sitios en una ciudad, Benares y Sarnath, pues él habla de esta paradoja también. Yo no he hablado de este texto entero, pero cuando se lee este texto se ve que cómo Sarduy habla de estas dos ideologías, estas dos religiones en un texto a través de un sitio, un lugar, una ciudad, pero poniéndolas como oposiciones. Pues usa la paradoja, las yuxtaposiciones, y también Octavio Paz lo hace en las obras suyas, en este poema también la India y también en otras obras. Pues voy a concluir. La India se hace en una metáfora para el yo latinoamericano. La pregunta del otro en América Latina se utiliza para comprender su propia identidad y definir su propio pasado colonial. Las imágenes de la India parecen un mito que se puede aplicar para distinguir su propia identidad como naciones recién formadas. Como eso también ha dicho Noel Solomon en su ensayo Cosmopolitismo e Internacionalismo del libro editado por Leopoldo Sea, América Latina en sus ideas. Sin embargo, las ideas sobre la India son muchas veces prejuiciosas y muy parecidas a la interpretación saidiana del concepto. Al primero se ve que es muy parecida, estas ideas son muy parecidas a las interpretaciones saidianas del orientalismo. Al observar la India y al encontrar las similitudes y resaltar las diferencias, los intelectuales latinoamericanos han tratado de observar las innumerables imágenes de su yo propio en las distintas piezas de un espejo. Eso de Julia Kushigian concluye muy bien lo que he intentado hablar a través de esta ponencia. Hispanic Orientalism seeks to approach the Orient, the other, not in a spirit of confrontation, but rather in what may appear to be a need to preserve one's own identity. Eso
lo distingue, eso la distingue la mirada latinoamericana de la mirada europea. It encourages an enhanced original view of the self through a process of leaving the familiar secure, in which the other advances an emotional and intellectual detachment that leads to an awareness of the self. Muchas gracias. Gracias, Mala. Bueno, muchas gracias. Ahí no sé si están viendo, si me están escuchando. ¿Sí? Sí, sí, Lucía. Bueno, muchas gracias. Ya. Bien, por la conferencia, muy interesante, las conferencias de ambos, ambes, ya no sé si hablar con el inclusivo. Bien, bueno, entonces vamos a abrir un poco la ronda de las preguntas, a ver si alguien quiere preguntar algo. De la gente que está... no sé si ustedes pueden abrir los micrófonos o tienen que pedir autorización por mensaje. No sé eso todavía cómo es. Creo que lo podemos hacer nosotros. Ah, sí. Bueno, ahí está Ricardo. También lo vi a Samir, que no lo saludé bien, le dije que lo iba a saludar al final. Ahí estamos algunos intersons, ahí estamos poniendo la cara, digamos. Bien, entonces... Igual y podría empezar yo, Lucía. Dale, sí. Bueno, quería felicitar a ambos, a Sai y a Mala, por su maravillosa ponencia. Tengo dos comentarios, uno para Sai y otra para Mala. Sai, de algún modo, hay algunos elementos y algunos puntos que tú tocas, de los muchos que tocas en tu conferencia, que a mí me han interesado muy particularmente. Y que quizá no hemos tenido la oportunidad de platicar, ¿no? Alguna vez en México te mostré unos poemas de un polígrafo que yo trabajé español, ¿no? Del siglo XVII, unos poemas que están en chino, ¿no? O que intentan estar en chino en el siglo XVII. Bueno, la cuestión de la escritura universal, la cuestión de un lenguaje común a todas las culturas, etcétera, etcétera. Bueno, creo que ahí es donde yo encuentro puntos en los que igual y podemos dialogar y que a mí me saltaron algunos comentarios. Creo, me parece interesante que retomes el texto de Derrida, ¿no? Que es fundamental para abordar esos problemas que tratas. Pongo un ejemplo más, que igual en realidad son comentarios, no tengo preguntas específicas, igual y te digo, para comenzar un diálogo. No sé si conozcas el texto de Stefan Todorov, el de la conquista de América, supongo que sí. En ese texto, Stefan Todorov me hace un comentario bastante raro, o más bien hace un parangón bastante raro, siguiendo una especie de mito que se creó durante la conquista, de que los amerindios creían que los españoles eran dioses, ¿no? Y entonces equipara o hace una especie de parangón entre esta confrontación entre los indios y a través de ese mito y los españoles, entre los incas, los náhuatl o los mexicas y los mayas. Al mismo tiempo, en ese parangón establece bajo el prejuicio de que hay una evolución entre las escrituras, ¿no? Que está primero la escritura, o más abajo está la escritura pictográfica, después está la escritura logosilábica o la ideográfica de la que tú hablas, o que es el gran prejuicio de los lingüistas del siglo XVII, ¿no? De que hay una correspondencia entre los pensamientos y las representaciones en la escritura
china y en la escritura egipcia. Bueno, Stefan Todorov hace tomando este prejuicio de que las escrituras evolucionan a una complejidad que representa mejor una lengua particular, dice que los incas, que tenían una escritura solo haciendo nudos, siempre creyeron que los españoles eran dioses. Los náhuatl, que tenían una escritura pictográfica, o sea, más desarrollada, al principio dudaron si eran dioses o no, mientras que los mayas, que tenían una escritura logosilábica, ¿no? Ellos jamás creyeron que los españoles eran dioses, ¿no? Al hacer esta comparación me parece que, como tú señalas, todavía se filtran en estos intelectuales bastante críticos una serie de prejuicios acerca de la escritura que hay que ir pues, desmontando, ¿no? Y por eso me parece tu acercamiento muy interesante. Pongo otro ejemplo que igual que te puede servir también para reflexión, igual y ahí enlazo con un comentario para Mala, sobre la visión del otro y del conocimiento del otro, ¿no? Y sobre todo, mi ejemplo es de la época que yo estudio. Llegaron a América, dice este polígrafo del que les hablaba, Caramuel, pensaron que los amerindios, los guaraníes, por ejemplo, no tenían aritmética, ¿no? Que contaban hasta 4, se hacían bolas y comenzaban otra vez, contaban hasta 9, se regresaban y bueno, no sabían contar, ¿no? Entonces, como no sabían contar, dice Caramuel, los españoles, bueno, refiriéndose a los españoles, dicen los españoles que tuvieron que enseñarles la suya, ¿no? Entonces dice Caramuel, en realidad el español lo que no hizo, siendo el mismo español, ¿no? En esa época, en realidad lo que hicieron los españoles es, como no quisieron tomarse la molestia de aprender la de los amerindios, tuvieron que enseñarles o imponerle la suya, ¿no? ¿Cómo van a ser tan estúpidos que no sepan a contar a más allá de 4, ¿no? Si a un cacique le roban una de sus esposas, ¿a poco no se va a dar cuenta? O a un pastor le roban una de sus ovejas, ¿a poco no se va a dar cuenta? El que tengan diferentes aritméticas no quiere decir que no tenga ninguna aritmética, ¿no? Y entonces, este dato es muy curioso porque nos permite ver cómo el encabalgamiento entre conocimiento de un pueblo y el de otro pueblo. El dato curioso es que Caramuel es el primero que hace una descripción de la aritmética binaria, ¿no? Que produce la gran revolución en las matemáticas europeas, ¿no? Y es al mismo tiempo el que se da cuenta de que hay diferentes aritméticas en las culturas y sobre todo escribe un tratado de aritmética náhuatl, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es interesante cómo interactúan, se encabalgan los conocimientos, ¿no? Y bueno, ahí me gustaría igual también me gustó mucho lo que comenta Mala sobre las metáforas que utilizamos para acercarnos a los otros, o que utilizan estos intelectuales como Octavio Paz, sobre todo la paradoja, ¿no? Porque la paradoja de algún modo busca no reducir la realidad, ¿no? No es que la realidad no exista, o sea, como las paradojas de Zenón, no es que el movimiento no exista, sino que más bien el movimiento es impensable, ¿no? El otro para mí va a seguir siendo impensable o no lo puedo reducir, y de ahí tal vez que se utilice mucho pues las paradojas cuando tratamos de pensar al otro a partir de nosotros mismos, ¿no? Bueno, esos son dos comentarios que igual y son bastante vagos, pero con los que quería hacer tanto para Sai y para Mala. Felicidades. Bueno, gracias, Ricardo. Muy útil y me hiciste pensar la evolución de lingüística, ¿no? Que a los gran lingüísticos les encanta poner el problema no es que
no es el argumento de que las lenguas escritas evalúen. Obviamente evalúen, pero el problema creo que es que en sus teorías hay una verdad única, ¿no? De una línea como hacia un único punto. Si pensamos bien, ¿cómo hemos evolucionado en los últimos años? Estamos regresando estamos yendo hacia la imagen, ¿no? Con los emoji, con la cantidad de imagen que estamos usando y también en las charlas de WhatsApp o lo que sea, no solamente emoji, ¿cómo se llama? Esos, el GIF, ¿no? Que estamos yendo una dirección que supuestamente era primitiva, ¿no? Como eso es interesante para observar cómo las cosas cambian. No creo que sea hacia un telos, ¿no? Que no sería muy, muy aburrido, pero es de todo modo muy curioso, muy interesante esta teoría, ¿no? De categorizar 3 grupos, cada uno tiene su reacción diferente hacia el español conquistadores. Pero en estos cuentos, solo, una cosa que no, me parece que no está ahí es la idea que sí son dioses, pero unos grupos aceptan, unos grupos dudan y unos no aceptan. Pero el bottom line, ¿no? Es que son dioses. Y eso me parece muy ridículo y interesante por eso. Muchas gracias, Ricardo, por tus comentarios. Sí, eso me parece muy curioso lo que había escrito Inca Garcilaso de la Vega también sobre Cusco, sobre la diferencia entre Cusco y la civilización y Roma, ¿no? Y dice que Cusco solo no tenía, y los compara, las dos ciudades, y dice que Cusco solo no tenía la escritura, ¿no? Habla de eso, y Roma la tenía. Pues el conocimiento de la escritura Cusco no tenía. Pues creo que es muy interesante lo que has dicho tú. Y también lo de la paradoja, yo no he hablado, no incluí las obras de Roberto Bolaño, ni de Borges, ni hablé de Neruda. Solo me centré en las obras de los escritores o de los intelectuales que habían visitado la India y habían escrito sobre el país, sobre la cultura. Roberto Bolaño también habla de la India a través de uno de sus cuentos que se llama El Ojo Silva. Y es muy interesante, muy curioso en la manera de que habla él a través del protagonista, que se llama El Ojo Silva, Mauricio Silva. Y también hay la paradoja, el uso de la paradoja, las yuxtaposiciones, el sueño. Borges también habla del sueño, pero yo no he hablado todo eso, pero la paradoja sí que usa Paz, Severo Sarduy, ellos usan en sus obras, en estos textos que presenté yo a través de esta ponencia. Pues me resulta muy curioso tus comentarios y también me va a ayudar, tus comentarios me van a ayudar en elaborar el tema. Muchas gracias de nuevo. Bueno, si me permite, si no hay otra pregunta, ¿hay otra pregunta?
Solo quiero compartir, si no sé si todo el mundo saben, hay un artista contemporánea china que es muy interesante, les voy a compartir la pantalla, ¿se puede ver? Bueno, se llama Xu Bing, y Xu Bing hizo hace unos, eso creo que en los 80s, hizo esta obra, es una serie de obras, de palabras que de una primera vista, para cualquier persona, parece chino. Pero nadie puede entender estas palabras, porque son inventadas por él. Ni los chinos, ni los hablantes de chino, ni nadie puede entender. Es una invención, ¿no? Son dibujitos. Sí, eso es justamente un dibujito, ¿no? De verdad. Tiene como instalación así, ¿no? Bueno, no, así como bonita, grande, instalación, y se llama El Libro del Cielo. Bueno, es una expresión en China que decimos que cuando alguien escribe una cosa incomprensible, dice, wow, parece un libro del cielo, ¿no? Y luego, en 2000, no recuerdo, 14 tal vez, publicó un libro. Hazte cuenta que esto es una instalación muy grande, ¿no? Y publicó un libro que se llama El Libro de la Tierra. Y es un libro enteramente como un libro de tamaño que se puede llevar, un libro normal, que está escrita completamente por emoji. Te cuenta una historia. Es decir, cualquier persona, casi cualquier persona, puede entender, ¿no? Bueno, por ejemplo, leí el correo y se me rompió el corazón porque me separó de la novia. Entonces estoy triste, ¿no? Algo así, como se puede leer, pero hasta un punto, ¿no? No completamente. Y eso me parece muy interesante de pensar también la escritura y también la relación entre escritura y visual, ¿no? Sí. No sé si, a ver si hay alguien más quiere, alguien que esté conectado, pero con el micrófono apagado, si quiere hacer algún comentario, preguntar algo. Bueno, por ahí que se vayan animando de a poco. Sí, igualmente, o sea, también como Ricardo, o sea, más que pregunta, bueno, por ahí son, sí, preguntas, comentarios, o sea, estas cuestiones de un poco, o sea, retomando esta idea que nos torturó por un tiempo y ahora ya casi lo olvidamos de la intersona, ¿no? Pero, digamos, como también, o sea, decíamos, bueno, ¿qué son los cruces? ¿Qué son las interzonas? Bueno, preguntarse cómo se construyen estos entrelugares, estos devenires, que me parece que ambas lecturas coinciden con esta cuestión del devenir, que no es imitar, que no es hacer como sí, sino simplemente ¿no? Ir hacia esa, bueno, incluir, digamos, la otredad, ¿no? en los devenires múltiples. Y bueno, desde lo que es la teoría decolonial y bueno, todo lo que se puede estar trabajando, como decías vos al principio,
Sairen, vos dijiste algo que me pareció muy interesante, sobre todo pensándolo desde acá, desde América Latina, digamos, que es como, bueno, esa cuestión de también demonizar lo europeo, porque es como, eso no, ya está, o sea, si no estamos colonizados, y en realidad tampoco se trata exactamente de eso, porque nuestra mirada también lo está descolonizando de alguna manera, como pensamiento, y bueno, y ver esa visión queer, digamos que estamos hablándolo como si fuera un discurso por ahí que va como si fueran en una corriente paralela, en vez de poder verlo en ese movimiento, ¿no? en ese devenir. O sea, pienso en esta idea que Deleuze, bueno, justamente cito un europeo, pero es que hoy lo leí, de la orquídea y la abeja, que dice, bueno, pensamos como si fueran cuestiones que una necesita de la otra, pero una necesita o sea, devienen, digamos, no son dos cosas paralelas, sino que hay un devenir que está en ambas, ¿no? En la abeja y en la orquídea. Y bueno, en algún punto pensar también en las teorías que vienen ya de construyéndose desde hace un tiempo, pero que asimismo cuando tenemos que incorporar también la visión queer, ¿qué pasa? Porque, no sé, yo creo que también está todavía muy dominantemente marcada por lo patriarcal, digamos, esa mirada. Entonces me pareció muy, muy interesante, digamos, eso. O sea, como comentario te lo dejo, a ver qué pensás, ¿no? En esa intersona. Digamos, en algún punto, desde dónde hablar de la colonización o descolonización, desde el punto de vista también de la incorporación de las teorías queer, o lo que también podemos llamar otras interzonas. Bueno, cómo dialogan o friccionan también, porque a veces no siempre hay diálogo, digamos, también puede haber una fricción, y de esa fricción pueden salir cosas también para seguir dialogando, justamente. Y bueno, y Mala, por ahí sí el comentario que nosotros siempre estábamos charlando un poco en la extrañeza que hay en los textos de latinoamericanos que escriben sobre sus experiencias en la India. Bueno, Sarduy, dificilísimo de leer, si hay algunas personas acá en esta charla que una vez intentamos hacer una tertulia de leer textos y leímos uno que, no sé, realmente era como estar, no sé, El recitando libro un del mantra. cielo. Sí, yo decía, bueno, acá no sé si es que estamos intentando entender que, digamos, bueno, eso, digamos, es muy interesante el encuentro, porque como también decíamos, son culturas muy distintas, pero al mismo tiempo hay una muy fácil identificación, ¿no? De algunas prácticas, o de algunas cuestiones que tienen que ver con una cotidianidad, más que, y es muy extraño cómo se dan los rituales también de transición, o de los rituales de pasaje, digamos, como hay bueno, ahora este misticismo, esta cuestión que es muy ancestral, en el contacto con la India, volvemos como a retomar raíces, o sea, es como una experiencia casi también mística, incluso en la forma de narrar, porque la misma obra de Cortázar que vos decís, Proceso del Observatorio, es una obra, bueno, la única obra escrita de modo surrealista, totalmente, o sea, escrita, ¿no? Él tiene varias, o sea, influencias surrealistas, pero que él escribe a raíz de las fotos, de la fotografía del observatorio de Jay, porque bueno, Jay Singh, que era un loco bárbaro, digamos, que construía estos lugares súper extraños en la India, bueno, y que Cortázar de ahí empieza también a construir un mundo, bueno, totalmente, o sea, una obra muy extraña, incluso muy poco estudiada de Cortázar, por ahí muy poco estudiada, eso también lo vimos. Y qué pasa en la interpretación de esos textos de escritores que son
no quiero decir hegemónicos, son reconocidos, digamos, en nuestras literaturas, como, bueno, Octavio Paz, Julio Cortázar, Bolaño. Y sin embargo, esos textos nos cuesta acceder justamente porque hay un discurso que está ahí, digamos, como al mismo tiempo dialogando y que desde la lectura desde Latinoamérica, lo que puede hacer, se desconoce, ¿no? Como es también un discurso de saber, en algún punto me parece a mí, en esa experiencia hay un contacto con un saber muy distinto, ¿no? Y que se va activando así como una reconstrucción mítica, pero muy o sea, ¿cómo se construye el mito desde ahí? No sé, te pregunto, porque vos me contabas también de que por ahí algunos términos, cómo los usaban en hindi y eso, y bueno, y evidentemente que al desconocer el significado y demás, también se pierde un poco la interpretación. Entonces, bueno, a ver qué les parece por ahí, no sé, hablar un poco de estas interzonas o cosas. Es que creo que, como había dicho yo, ¿no? De esta experiencia neocolonial de los latinoamericanos, también juega un papel importante. Y también cada intelectual, cada escritor tiene, como Octavio Paz, él vino a India, había estado en India con una tarea muy distinta de Severo Sadoy. Él estuvo aquí como un diplomático, como el embajador, pues él podría hablar o podría reunirse con los poetas indios, como los poetas en hindi, de hindi, Agye, ¿no? Estos famosos poetas intelectuales, y también con los políticos, pues la experiencia de cada escritor, cada intelectual también es muy distinta. Creo que no podemos, lo que intenté yo, y a mí también me resultó muy difícil de hablar del tema, porque hablar de todos los escritores a través de esta ponencia, una ponencia es difícil, porque cada experiencia es muy distinta. La experiencia de Octavio Paz es muy distinta que la experiencia de Josefina Báez. Josefina Báez, de la dominicana que vive en Nueva York, ella publicó Dominicanish. Ella visita Rishikesh, una ciudad muy cerca de Dehradun, y vive en un ashram cerca de Ganga, del río Ganges, y ha mezclado una forma del baile dominicano con yoga, ¿no? Con el yoga indio. Pues cada experiencia es tan distinta. La experiencia de Julio Cortázar, de que ya has trabajado tú, ¿no, Lucía? Pues él vino a India 2 veces. Primero por un tema personal y publicó el texto el último round, que es más que un folleto turístico, y luego Prosa del observatorio, como dijiste tú, ¿no? Que es un texto muy poco estudiado. En India también, solo creo que una profesora de Jamia Millia Islamia, la universidad en Delhi, ella había hecho unas ponencias sobre este texto, muy poco estudiada. Pues cada experiencia es tan diferente, varía de cada escritor, cada experiencia, y también en la manera que se acerca a la India. A Octavio Paz les interesó el budismo de Nagarjuna. Severo Sadoy también había escrito sobre, él escribió este poema, el soneto, Palabras de Buda en Sarnath. Y Octavio Paz escribió un poema que se llama Shunyata, del nihilismo que viene del budismo. Pues creo que cada experiencia es tan diferente que, pero a través de esta ponencia yo intenté hablar de los aspectos importantes que me parecen interesantes, y como, ¿no? Que están las influencias, las primeras influencias eran europeas, y también habían influenciado del surrealismo,
y que ven al el otro, la India, sobre todo la aproximación, el acercamiento a la India es como una metáfora para entender del yo propio, ¿no? The self, como se dice. Self and the other, como dijo James Clifford también, como puse en la ponencia. Pues creo que yo puedo decir por fin que cada experiencia es muy distinta, muy diferente, varía y depende de cada escritor y las tareas por las que habían visitado el país y la cultura. Octavio Paz escribió el monogramático, que es totalmente una obra totalmente diferente que el poema India que presenté yo a través de esta ponencia. Pues la obra, el oeuvre de Octavio Paz es muy grande, muy diferente. Vislumbres de la India, In Light of India se llama en inglés este libro, Vislumbres de la India. Él ha dicho, Octavio Paz, el propio Paz, que es una nota al pie de todas las obras que he escrito sobre la India, sobre todo la colección de los poemas Ladera Este que él había escrito sobre India. Y dice que es nota al pie a esta obra poética. Pues es también muy interesante y depende de cada experiencia, en mi opinión. Hay una conexión correcta, ¿no? Entre Octavio Paz y Sartui. El propio Sartui dijo que el gran regalo que le dio a Octavio Paz es la India. Eso me parece muy interesante. Creo que bueno, sobre la interzona, ¿no? Eso es justamente lo que estaba pensando. Yo con Mala no conocíamos hasta ahorita, ¿no? Que yo no sabía que ibas a hablar de Sarturi. Esa es mi ventaja de saber. Eso, Lucía. De saber imponerles Bueno, en contacto. Sí, bueno, yo fui a India hace 2 años y toda mi experiencia allá tiene un rastro, ¿cómo se dice eso? Como bueno, fue influenciado por Sartui. ¿Quién hubiera esperado esta conexión rara? ¿Fuiste a Benares? ¿Cómo? ¿En qué parte fuiste tú? Fui a Mumbai, ¿cómo se llama? Pues no Ellora, hace falta. Ellora y Okay. las cuevas budistas. Uh-huh. Ellora y otro. Ajanta y Ellora. Sí. Ajanta, Sí. ¿no? Ajanta, sí, por ahí. Y luego Delhi. No logré, no alcancé a ir a La experiencia de Sarduy también me pareció muy interesante cuando yo hice la lectura minuciosa de las obras escritas por Sarduy. Él es muy interesante, ¿no? Él habla de lo múltiple, de las múltiples. Dice, ¿no? Multiple en singular. Pues 2 en 1. Como dije yo a través del ejemplo de Benares. Habla del hinduismo y el budismo a través de una ciudad, pues space, ¿no? El concepto del espacio y sitio, space and place, como se dice en inglés, pues, pues este término, space and place, 2 espacios en un place, 2 espacios en un lugar, en un sitio. Él habla de eso. Es muy interesante y creo que resulta por su identidad, ¿no? Por la identidad propia de Sarduy. Eso. Sí, o yo diría por la no identidad, justamente su búsqueda así de él.
de una mezcla muy loca, ¿no? De de muchas... Y también Cuba, ¿no? En estos años, en los 70 y 70, se dice, ¿no? Sí, Spartan lifestyle. Pues sí, eso sí, también. sí. Y bueno, le hubiera gustado el Aurora, que se ve el cambio, bueno, cambio no, pero el budismo y hinduismo y el jainismo, todo junto en una cueva, ¿no? Eso es muy interesante. ¿Qué iba a decir? Bueno, sí, esta experiencia, mala no hiciste la interzona, ¿verdad? Pero ¿Cómo? ¿hiciste el doctorado de interzona? No. No, no, no. Hice Ah, vale. Yo Crossway. hice Erasmus Mundus Masters, Ah, Crossways vale, in vale, Europe. Crossways. Nosotros Bueno, éramos Yeah. Crossways, pero como hay algunos Dos mil Crossways. sí, es exacto, la misma cosa. Sí, hace 10 años. Crossways e Intersons es doble daño, Sí, digamos. eso. Ya, Sí, como- doble taño, ¿verdad? Porque justamente esta experiencia, ¿no? Como yo me acerqué de la India a través de español. Y antes de Sartui nunca sabía mucho. Bueno, sé alguna cosa porque es nuestro vecino. No así, ¿no? No así de cerca, literalmente estar ahí. Y eso me preparó la locura de Interzona. Sí. Entonces, tu orientalismo entró por un latinoamericano. Tu Sí, interés sí, oriental. o creo que el tema de orientalismo es un poco overstated, ¿no? Las cosas son todo muy compleja. La India es una complejidad inmensa, América Latina también. Entonces, cuando hay las complejidades se encuentra, bueno, España mismo, ¿no? Yo aprendí mi español en Granada. Es como, allí ya hay un encuentro muy, muy compleja que no se puede reducir a una otra. Bueno, orientalismo entonces es un concepto que nos puede ayudar para llevar al otro lado, ¿no? Me parece que ninguna investigación debe ir para aprobar que Said era verdad, toda la verdad, nada más que era verdad. No, 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 no. Sí, Entonces sería muy aburrido, ¿no? sí, tal cual. Además, la última nota que creo que mencioné en mi libro, que está también polémico, de los latinoamericanistas dijeron todo cuando publicó Orientalismo en los 70, todo pareció un déjà vu, ¿no? Que una tesis que planteaba O'Gorman en la invención de América. Es una tesis muy parecida, pero como fue escrita en México en los 50 en español, nadie le prestó mucha atención fuera del contexto hispanohablante. Y este profesor de Colombia y publicó un libro y ya es un hit, ¿no? Últimamente pasó una cosa con Aventura Santos Sosa, como apropió este concepto de la mexicana, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó su nombre, pero su concepto de capitalismo gore, ¿no? Este portugués
este pensamiento descolonial usó el concepto de de la filósofa mexicana y ni la mencionaba. Entonces, eso, bueno, una nota un poco... Interesante, sí. Sí. Bueno, yo les quería agradecer mucho por bueno, este primer encuentro que tuvimos en la interzona. Realmente estamos en la interzona porque es 3 continentes distintos, ¿no? Y bueno, y vamos a seguir charlando, me parece un buen lugar para compartir y para que otras personas también puedan escuchar un poco lo que lo que se pueda decir, ¿no? De justamente teorías o perspectivas, un poco siempre fuera de foco, o como si, digamos, no muy dentro de todas las academias, o siempre hay como un lugar, ¿no? Del decir, desde el cual podemos también dar miradas distintas, así que bueno, les agradezco mucho y mañana nos volvemos a encontrar, así que bueno, les deseo buenas noches para quienes estén en la noche y buena continuación del día para quienes todavía nos quede un poco de día por delante. Y bueno, nos encontramos entonces mañana. Gracias. Bueno, gracias. Gracias a todo el mundo. Chao. Gracias. Un abrazo y a todas las personas que participaron también. Gracias, Mala. Gracias, Samir, no le... Samir anda por ahí. Nos vemos mañana. Sí. Chao. Chao.